en el libro de Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 34. Salmo 119, verso 34. Dice la palabra: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame en tu camino. Este Salmo 119 es un salmo muy conocido, no solamente por el contenido de su mensaje, sino también por ser el capítulo más largo de la Biblia. Es un capítulo que está contenido con 176 versículos divididos en unos párrafos y que tiene una secuencia muy bien estructurada. Se entiende que cada párrafo inicia con una de las letras del alfabeto hebreo, y no solamente pues llama la atención en cuanto a su estructura gramatical y literal, sino sobre todo en cuanto al contenido de su mensaje, que a lo largo de su presentación, que como les digo, quizás es muy extensa o bastante extensa, para considerar que sea un solo capítulo del libro de los Salmos, todo ese contenido amplio se lo dedica, si lo queremos llamar de esa manera, a destacar la importancia, el valor que tiene la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Sí? A lo largo del estudio que le podemos hacer nosotros a este salmo, vamos a encontrar una serie de reflexiones y que procuran destacar el valor que tiene la palabra de Dios. Amén. Haciendo énfasis en cada una de sus virtudes, de la utilidad y de la importancia que tiene para la vida de los hombres su palabra. En ese sentido, hay muchas expresiones, ¿sí? Y una de ellas que destaca el salmista, que de acuerdo a lo que se entiende y se conoce, no está muy claramente definido su autoría. Algunos consideran que es un salmo de David, ¿sí? Otros dicen que es un salmo del profeta Daniel, y otros, que creo que es donde más se considera en cuanto a su autoría, piensan que es del sacerdote Esdras. Llama la atención el hecho de que si es de Esdras, recordemos que Esdras fue un hombre muy erudito en el estudio de la palabra. Si realmente, no lo puedo asegurar, nadie lo asegura hasta el momento, pero de ser así, porque la gran mayoría de estudiosos y de comentaristas coinciden en que sí fue Esdras, aunque no es confirmado, ya se los digo, pero de ser así, uno puede entender, claramente, el hecho de que se destaque la importancia de la palabra por parte de este sacerdote, ya que fue uno de los hombres quizás que en la antigüedad más se destacó en entender, conocer el valor de la palabra de Dios. La Biblia habla en el libro de Esdras acerca de cómo este hombre, dice la palabra, preparó su corazón, o sea, él hizo una preparación para sí mismo, para estudiar, dice, profundamente la palabra de Dios. O sea, él no fue un hombre que conocía superficialmente, como la gran mayoría de nosotros, la palabra de Dios. Amén. Yo puedo decirme que aún yo como maestro estoy muy lejos de ser un hombre que haya profundizado como Esdras y quizás como ciertos hombres que se han destacado en la historia en cuanto a la palabra de Dios. Esdras sí menciona la Biblia, que él preparó su corazón para inquirir, dice, para estudiar la palabra de Dios en forma muy profunda, no solamente para estudiarla, sino dice para cumplirla, porque gran parte, escúcheme bien a lo que le voy a decir, gran parte del valor que nosotros podamos identificar de la palabra de Dios, no solamente se lo identifica mediante el estudio, amén, cosa que es importantísima, indiscutiblemente, sino también dice de Esdras, dice que él preparó para cumplirla a sí mismo. O sea, él estudió, cumplió lo que estudió, o sea, vivió conforme a la palabra. Y también menciona de Esdras que él
preparó también su corazón para enseñarle al pueblo la palabra de Dios y a enseñarle a vivir con él. O sea, en ese sentido podemos entender que si es Esdras el que escribió el Salmo 119, podemos entender que fue un hombre que tuvo una relación muy fuerte, no solamente en cuanto al estudio, sino a la experimentación personal y en otros digamos, por causa de la enseñanza. Amén. Y eso pues puede decir una persona como yo que tiene como la labor de enseñar la palabra de Dios, puede que tengas experiencia pues con una proporción muy lejana, mínima en cuanto a la que quizás un hombre como ellos pudo tenerla. Pero sí, uno puede concluir que efectivamente en la medida en que uno estudia la palabra, uno vive por la palabra y uno enseña la palabra, puede tener una experiencia de la importancia y del valor y del impacto que ella tiene en la vida de la gente en forma muy positiva. Por eso es que le digo, aquí se destaca son las virtudes, el provecho, el valor, la importancia que ella tiene. Cuando uno, por ejemplo, enseña la palabra de Dios y observa el impacto que ella tiene en la vida de la gente, que la palabra de Dios tiene en la vida de la gente, uno dice, la palabra de Dios tiene unas virtudes extraordinarias, que no tienen que ver solamente con un concepto ideológico, filosófico, científico, si lo quiere llamar de esa manera, sino que dentro de su contenido hay un valor que para nosotros pues ya es más fácil entenderlo en cuanto a que es un valor de tipo espiritual, pues que determina precisamente ese nivel de impacto, que como usted sabe, cuando la vida de una persona es impactada por la palabra de Dios, la vida es transformada de una forma muy, pero muy positiva. Amén. No hay una sola persona en la vida, en la historia humana, que en algún momento se haya permitido, póngame atención, ser impactado por la palabra y el efecto de la palabra de Dios, que no pueda testificar un efecto positivo, de bendición, de prosperidad a nivel integral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo le pregunto a ¿usted se ha dispuesto a vivir conforme a la palabra de Dios? Y usted me dice sí, yo le puedo decir, ¿y cuál ha sido el resultado? Y usted mismo respóndase. Respóndase a nivel personal, si de pronto eso ha afectado a su familia, también lo va a decir, y va a decir que es positivo. Amén. No tiene, esto que acabo de mencionar, no tiene que ver con que pertenezca a la iglesia. Porque aquí puede haber personas que están en la iglesia durante años ahí sentados y quizás teniendo una participación activa que no necesariamente hayan sido afectados e impactados en su vida por la palabra. ¿Sí? Aquí puede haber más de uno y me atrevería a decir que la mayoría que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Su vida no se ajusta a los preceptos y a los mandamientos, viven en otros conceptos, aunque estén en la iglesia. Para ellos no es ese testimonio. Por eso es que la vida de la gente de la iglesia no se observa en todos en forma homogénea el resultado. ¿Estamos? Hay unas personas que sí, que se les nota y que sus vidas son impactadas, poderosa, tangible, sí, evidentemente. En otros no. El único cambio en sus vidas es que vienen aquí y se involucraron en una vitología y en un activismo diferente al que antes tenían, pero sus vidas pues no determinan mayor cambio, mayor transformación. A lo mucho dirán, no, yo tomaba y ahora ya no tomo. Es bueno, pero tampoco es que sea la gran cosa. Amén. Del resto sus vidas siguen ahí, sin sacarle provecho a esto. Pero si usted es una persona que está aquí, recibe, atesora, y como dice la Biblia, es un oidor y hacedor de la palabra, con todo el respeto de cualquier otra persona que tenga otro concepto, yo le puedo decir, la vida de esa persona es prosperada. La vida de esa persona ha sido bendecida. Y la persona lo podrá testificar. Aquí hay familias que tienen ese testimonio. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero entonces, así pasó con Esdras. Esdras fue un hombre que preparó su corazón para estudiar, para conocer, para vivir conforme a la palabra de Dios y para enseñarla. Y eso le permitió entender el valor del que se destaca en este Salmo 119. En uno de los pasajes de los 176 versículos, una de las cosas que habla es que es perfecta. O sea, la palabra de cuando usted recibe la palabra de Dios, póngame atención a esto, está recibiendo de parte del Señor una provisión de perfección para su vida. O sea que nosotros somos un cúmulo
de errores y falencias en cuanto a la condición humana, ¿sí o no? Amén. O sea, si usted observa la condición humana, aún en el cuerpo, sí, no se necesita escudriñar tanto para darnos cuenta de lo imperfectos que por causa del pecado y de no vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los dichos de la boca del Señor, precisamente caímos. Porque antes de que el hombre dejara de vivir conforme a lo que Dios había dicho, la obra de Dios en nuestras vidas tenía eso, un sello de ¿qué? De perfección. Nos alejamos de la palabra y toda nuestra condición humana perdió esa virtud, esa ventaja, digamos, ¿sí? Y lo que se observa en nosotros es imperfección a grandes rasgos, no es sino que se nos vea y aún en la apariencia ya nos damos cuenta, unos con las piernas más cortas, otros más largas, unos gordos, otros flacos, unos narizones, otros, ¿sí me entiende? Sin hablar del desempeño y sin hablar de lo interno, aún de lo interno de su cuerpo. Porque aquí pues usted lo maquilla, vean, las mujeres vienen pintados los labios, ¿sí me entiende? En medio nos peinamos. ¿Qué tal si pudiéramos meter una sonda y mirar cómo están sus órganos? Todo está evidentemente, amén, imperfecto. Pero, póngame atención a esto, cuando recibimos la palabra de Dios, usted le está metiendo a su ser un contenido, algo que sí determina ¿qué? Perfección. Amén. Que en la medida en que ese contenido comience a afectar, hagamos de cuenta, comience a fluir dentro de nuestro ser a nivel espiritual y aún natural, esa perfección comienza a ser, digámoslo así, compartida. Y es por eso que la vida de las personas, en la medida en que va siendo afectada, comienza a adquirir condiciones, por lo menos, digámoslo así, donde el error, amén, ya no se vuelva tan evidente y tan marcado y sobre todo tan determinante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. A nivel de conducta, a nivel de pensamiento, por ejemplo. Mire, no es sino que uno se dé cuenta cómo piensa. ¿Usted alguna vez ha reflexionado en sus propios pensamientos? ¿Se ha puesto a reflexionar lo que son sus pensamientos? Usted, porque generalmente simplemente pensamos. Y a veces a partir de lo que pensamos, hablamos o actuamos. Pero yo le voy a hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿Usted alguna vez, póngame atención por favor, alguna vez ha reflexionado, ha meditado, a ver qué presentación, qué connotación tienen sus pensamientos y lo que usted piensa? Hágalo. Pues yo lo más seguro es que no lo ha hecho. Porque yo sé que es una reflexión que casi no hacemos. Nosotros nos dejamos llevar de lo que nosotros pensamos y pensamos que todo lo que pensamos está bien. Pero algún día, a ver, vamos, analice, ponga un punto y se va a dar cuenta que nosotros no pensamos sino, me voy a permitir una palabra bien fea, pero que describe exactamente lo que le digo, no pensamos sino estupideces. En relación a casi todo. A la vida, estupideces. Al amor, estupideces. Yo le voy a poner un pensamiento, así, que es muy, y algunos le aseguro que aquí se va a identificar. Esos son ejemplos sueltos, no vaya a pensar que se la voy a tirar a nadie. Si estoy aquí, me vienen los ejemplos y me vienen las estupideces y yo se las comparto. ¿Sí? Por ejemplo, es que si tú me dejas, o es que si él me deja, me voy a morir. Y usted piensa así, y ese pensamiento determina sensaciones, emociones, palabras, ¿sí o no? Yo le voy a decir con todo su respeto, es una estupidez. Vea, así se muera su hijo. Usted por causa de eso no se va a morir. Se muere por lo que eso. ¿Sí estoy siendo claro? Para que usted identifique que es diferente. Porque ese pensamiento ya genera depresión, ya bueno, lo que otras cosas. Pero el pensamiento es el problema. Para que usted entienda hasta dónde está marcado el error del ser humano. Amén. Y lo que Dios ha provisto para disminuir ese nivel de imperfección tan amplio que ya le digo se nota en cosas de ese tipo,
Y de ahí en adelante en todo lo que es nuestra condición humana, ¿sí? Por eso es que usted se ve al espejo y aún su nariz le parece imperfecta, ¿sí me entiende? Y la quiere modificar. Y se la hace modificar con el mejor cirujano y después, no, dice, quedó mal. ¿Sí me entiende? Así es, somos imperfectos. O vuelve y se le daña. ¿Sí? Así. Entonces, lo único y lo que Dios hizo para menguar ese nivel de imperfección que determina tanta dificultad para nosotros es proveernos de su palabra. Amén. Ahí. La palabra, las entrego, se las doy, les proveo de ello, que ella sí tiene. Por eso la Biblia dice, perfecta es tu palabra. La Biblia dice, acrisolada, probada 7 veces. O sea, eso es como que la palabra de Dios pasó unos controles minuciosos en cuanto a su contenido a nivel general, de calidad, que determinan pureza y perfección absoluta, y que cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre, afecta nuestras vidas, amén, y vivimos conforme a ellas. Cuando nosotros demostramos que la palabra de Dios realmente ha afectado nuestras vidas, cuando nosotros nos ajustamos en nuestra vida a lo que ella nos determina, a lo que ella nos dirige, hacia donde ella nos direcciona. Ahí es donde usted puede decir, sí, no, la palabra de Dios ha hecho algo en mi vida. De lo contrario, usted no puede decir eso, así sea una persona muy conocedora de la palabra. Por eso en Esdras dice, digamos, el concepto acerca de él en cuanto al impacto que tuvo la palabra en su vida fue muy completo. Preparó el corazón para aprenderla, para cumplirla y para enseñarla. Ahí uno observa el impacto verdadero. La Biblia dice por eso, no os engañéis, no hay que ser oidores olvidadizos, ni hay que ser oidores y hacedores de la palabra, si no, no hacemos nada. A veces se conoce gente que conoce mucho, que lee mucho la Biblia, que tiene la facilidad en su memoria para memorizar, para repetir, para captar ciertas ideas de la palabra de Dios de forma muy amplia. ¿Sí? Ese no es mi caso, por ejemplo. A mí me toca hacer un esfuerzo bien grande para memorizar. ¿Sí? Yo tengo un problema bien grande que es con la ubicación de los versos, y por más que hago intentos como por identificar dónde están las diferentes cosas que en su momento de la palabra de Dios me llama la atención y determinan algo fuerte en mi vida, yo después me digo, ¿y dónde lo leí? Tengo un problema. Hay gente que no. Les pregunto, eso está en Génesis, eso está en Apocalipsis, eso está en donde sea. Yo no. Pero el hecho de que tú tengas eso y no vivas conforme a la palabra, no puedes decir nada. Ahí no hay provecho. Ahí tú no puedes corroborar lo que la Biblia y este salmo en particular que estamos leyendo, amén, digamos, habla acerca de la palabra de Dios. Habla acerca de lo que está escrito. ¿Sí? Por eso es que dice acá, en el verso 1, leamos lo que dice el verso 1 del Salmo 119. Bienaventurados, eso significa dichosos, bendecidos, felices, contentos. Alegre significa bienaventurado, bendecido, prosperado, esos son sinónimos que uno le puede encontrar esa palabra. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, ¿sí se da cuenta? ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan, léalo ahí, los que andan ¿en qué? ¿Sí se da cuenta? Que usted puede ser una persona imperfecta, pero andar en un camino perfecto. ¿Qué es cuál? El de la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y de todo el corazón le buscan. Pues, mire lo que dice ahí, póngame atención. Pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. ¿Qué significa no hacen iniquidad? No cometen errores. Mire, usted no comete errores a pesar de su condición humana cuando en su vida usted logra ir ajustando sus diferentes desempeños, roles. Anoche le decía a un joven eso. Cuando tú logras ir ajustando tus roles a nivel personal, social, que tú tengas en esto, de acuerdo a la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo claro. Usted vaya y desempeñe su labor profesional. Amén. Vaya, allá donde usted trabaja, en su empresa, en su organización, en su oficina, en su trabajo. Y haga su trabajo conforme a la palabra de Dios, como la palabra de Dios le dice que debe usted ser como trabajador. Y se va a dar cuenta que usted no tiene problemas. Se va a dar cuenta que usted no tiene conflictos. No los tiene. Al contrario, va a ser una persona que a pesar de su
imperfecto desempeño personal, porque siempre seguimos así, amén, a pesar de su imperfecto desempeño personal, por causa de trabajar conforme a los principios, preceptos, estatutos y mandamientos de la palabra, amén, escúchenme bien, va a tener muy buenos resultados. ¿Sí? Se va a lograr destacar. ¿Sí? Se va a lograr destacar. Por eso es un ejemplo no tan común, porque pues ya le digo que el ejercicio es exigente, es vivir, hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero cuando de por ahí salta alguno que tenga esas características, los cristianos son deseados en las organizaciones. ¿Sí? Son deseados, a pesar de que son locos, evangélicos, o lo que sea, pero no, dice esa gente, a mí me lo han dicho. Oh, si ustedes los cristianos son, pues cuando hablan del cristiano así, del verdadero, no del que anda con rótulos, sino del verdadero. No, dice ustedes son gente responsable, gente entendida, gente sumisa, gente colaboradora, gente amable. Bueno, las virtudes que la palabra de Dios nos pone a evidenciar en su vivencia. ¿Me estoy haciendo entender o no? Entonces en eso dice, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Entonces dice en el verso 4 el Señor, tú, el Señor, encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá, dice, mire lo que le digo yo de parte de Dios, ojalá, mi hermano, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, lo que quiere decir el Señor es, ojalá, lo más recomendable es que lo haga. Yo sé que usted y yo tenemos pensamientos, conceptos a veces muy contrarios a los que la palabra de Dios nos propone, por la razón que sea. No hablemos de eso y ni andemos. Pero lo que dice el Señor es, ojalá ustedes vivan conforme a mi palabra, porque Él sabe cuál es el poder que se mueve en ella, la bendición que se mueve en ella, en toda su presentación. No quiero hablar de nada en particular. Por eso, aquí viene la petición que está haciendo el salmista, porque en medio de toda esta exposición que hace acerca de la palabra de Dios, él hace una petición que la encontramos en los versos que acabé de leer al principio, donde dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Para que uno se disponga, póngame atención, para que uno se disponga y le dé esa apertura y le dé esa viabilidad a que la palabra de Dios venga y nos impacte de tal manera que nosotros nos pongamos en una posición en la vida en la que vivamos conforme a lo que ella nos dicta. Lo primero que debemos pedir, dice acá, es pedir ¿qué? Entendimiento. Esto que acabo de decirles, amén, debe ser entendido por cada uno de nosotros. Amén. Si en nosotros no hay ese entendimiento de lo que acabé de decir, nosotros difícilmente nos disponemos. Tenemos una serie de argumentos que se oponen a ese concepto o a lo que acabo de describir. No entendemos. Y por eso es que uno a veces aquí puede estar predique y destaque tras predicación y proponiendo y qué más se puede decir y tratando de persuadir a la gente para que viva conforme a la palabra. Es el Señor el que habla acá. ¿Sí? Pero si la gente, ponga más atención a esto, no entiende, ahí uno queda privado. Amén. Y así, pues yo lo que entiendo es que si el salmista le pide a Dios que le dé entendimiento, pues entendamos lo siguiente, que gran parte de ese entendimiento quizás no depende solamente de nosotros, o sea, parte de ese entendimiento será también una provisión de parte de Dios. ¿Qué sí nos corresponde? ¿Qué sí nos corresponde? Es mostrar la disposición verdadera. ¿Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo predicaba, una de las discusiones y controversias que generaba su mensaje en los oyentes, no en él, sino en los oyentes, era en saber e identificar si verdaderamente el mensaje que traía era de él, como ser humano, o venía de parte de Dios, ¿se acuerdan? Y por eso le preguntaban, ¿tú de parte de quién es que hablas? Y la gente decía, no, unos dijeron, no, si habla y hace las cosas hasta de parte de Belcebú, demonio tiene. Sí, eso le decían al Señor.
Y un día el Señor dijo lo siguiente: miren, yo no me voy a poner a explicarles ni a decirles si hablo por mí o por mi propia, pero si hablo por Dios o por mi propia cuenta. Lo que les voy a decir es que el que quiera, el que esté dispuesto a qué, no voy. Recuerden ese verso, si me ubican ese verso, lo voy a buscar yo. O sea, el Señor le concede entender el mensaje en cuanto a su providencia y en cuanto a su contenido. Providencia significa de quién viene. Aquel que en primera instancia esté dispuesto, la disposición debe ser real, no es sí, pastor, como todos dicen, no, sí, mañana voy a la iglesia, y no llega, ¿sí? No, sí, pastor, yo hago esto, así son muchos. La disposición que mide el Señor es la verdadera, porque Él mira es dónde, y dónde está la verdadera disposición del hombre. En el corazón, dice la palabra, y Él es donde escudriña. Usted puede decir sí, pero su corazón dice, mentira, yo no quiero nada. No quiero nada con esa vaina. Y cuando Dios mira eso, el Señor no te concede el entendimiento. Tú te quedas en la confusión. Por eso es que no se da cuenta los niveles de confusión tan grandes a los que la gente llega, que en relación a la palabra y a las cosas de Dios, la gente llega a las peores, pero peores y más, perdónenme también otra vez la palabra, más absurdas y estúpidas conclusiones. Ayer yo salí del culto en la mañana, ¿sí? Y me fui con mi hija cuando terminó ella de danzas, me fui con mi hija a sentarme a una cafetería por allá abajo a tomar un café de desayuno. Y en la mesa contigua uno ahí se da cuenta, hermano, o sea, el Señor a uno le permite vivir cositas sin darse ni cuenta para corroborar. Y en la mesa contigua a la nuestra estaban unas personas hablando de Dios y de unas personas, y llegaron al tema de los pastores y de las iglesias. Yo me callaba ahí escuchándolos. Oiga, hermano, es que llegan al punto, perdónenme, de la estupidez. Yo digo, es que, o sea, se necesita ser muy caído del zarzo para tener ese tipo de pensamientos. Y no era una persona iletrada el que estaba ahí, se notaba que un profesional, que en su lenguaje y todo hablaba con una propiedad, pero unas que mejor ni las comento aquí. Y digo, ¿por qué cae la gente en ese tipo de consideraciones? ¿Por qué sacan esas conclusiones que no solamente son absurdas, sino que son negativas, malas? Una de las cosas que decía, ¿sí? Usaban en la vida de un hombre, no lo conozco, no sé de quién será, por ejemplo, que un día decidió abandonar su familia e irse a drogar, a volverse un drogadicto a las calles. Mire lo que ellos decían. Y en su condición de drogadicto y de indigente, ser un siervo de Dios predicando la palabra en las calles, porque era la única manera de ir a predicar en las calles. Que los verdaderos siervos son los que andan en esa condición, que esos pastores que andan bien vestidos no son verdaderos siervos de Dios. Esa fue una de las conclusiones tan sabias a las que el tipo llegó y las compartía. Es que yo sí decía, yo le creo más a ese indigente, eso es lo que él decía, caído en la drogadicción, que a un pastor bien vestido. Yo decía, ¿qué tiene que ver el vestido de un pastor? Entre tantas interrogantes que a mí me surgió a la cabeza, lo único que pude concluir es que el tipo tan cerrado, no se le ha concedido entender no se le ha concedido, amén, no ha logrado tener un nivel pequeño de entendimiento como para poder acercarse a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero. Cuando Dios no le concede el entendimiento a usted puede llegar a eso. Y eso usted lo puede observar. ¿No lo ha pasado en su casa nomás? ¿Cómo piensa su familia acerca de las cosas de Dios? A veces con los esposos. No, yo no pienso igual. A ver, ¿cómo es que piensas? Y exponen sus cosas. Sí, y hay unos... Y lo tremendo es que ese tipo de pensamientos se los paga. Eso trae ruina, trae fracaso, te aleja de Dios, no te permite vivir como el Señor dice que tú vivas. Amén. Entonces, cuando el salmista pide ese entendimiento, es algo legítimo, debe buscarlo usted el entendimiento.
Dame entendimiento. Pero el factor determinante es la disposición, lo que dice el Señor ahí, el que quiera. Si usted no está verdaderamente dispuesto, puede orar 10,000 veces y el Señor dice, no, ¿para qué te doy entendimiento si ni quieres? A ti no te interesa, si tú estás en otro cuento. Y mire, y le voy a decir por qué. El otro cuento al que me refiero es bien determinante. Dice, dame entendimiento y guardaré tus leyes aquí. Si no hay entendimiento, ¿qué pasa? No guarda la ley, no vive conforme a la palabra. Y la cumpliré de todo corazón. Volvamos al verso. Guíame por la senda de tus mandamientos, para vivir conforme a los mandamientos, a la palabra de Dios. Póngame atención, mi querido hermano. Esto es bien importante lo que voy a decir, que está escrito. Para vivir conforme a la palabra de Dios, para caminar en la senda, se necesita, ¿qué dice? ¿Qué pide? Guianza. ¿Se necesita qué? Dirección. Usted tiene que, si quiere vivir conforme a los mandamientos de Dios, tiene que ponerse en una posición en la vida donde Dios lo pueda, ¿qué? Guiar, dirigir. Esto no se puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios si usted no recibe de una forma muy clara la dirección del Señor. Ahí es donde el Señor dice, les levantaré, por ejemplo, les daré que pastores para que los guíen con ciencia y con inteligencia. Muchos dicen, esos pastores no son necesarios. Sí son. Para esto son. Porque la palabra de Dios tiene muchas presentaciones. Unas de ellas son presentaciones teóricas, conceptuales, que necesitan una guianza, una interpretación, una dirección en la vida. Yo las grandes cosas que he aprendido de mi vida, le voy a decir, a nivel de la palabra, yo no las he entendido por mí mismo. Yo las he entendido y las he podido aplicar por la dirección que he recibido, porque Dios me ha provisto de pastores. A lo largo de mis 21 años de vida cristiana, siempre he tenido sobre mi vida una figura pastoral que me esté guiando siempre, y hasta ahora la tengo. Yo no estoy aquí solo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios levanta y Dios pone. Entonces, si usted quiere vivir conforme, es otro asunto. Primero, pedir entendimiento. Dos, pedir guianza y someterse a la guianza. Por eso acá dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí viene nuevamente a ejercer importancia la voluntad. O sea, es como decirle, Señor, yo quiero caminar en tu camino, yo quiero vivir de acuerdo a tu senda, pero por favor guíame. Solo no puedo. Ese es un nivel de sensatez que usted debe tener. Yo solo no puedo. Entonces el Señor te dice, listo, ahí te doy el pastor, ahí te doy mi palabra, ahí te doy la iglesia. Procura hacer las cosas bien. Asiste, escucha, disponte de verdad y verás que el Señor comienza. Y luego dice otra petición, verso 36, inclina mi corazón. Eso de inclinar el corazón es una petición importante, porque nuestro corazón se inclina. Nuestro corazón es seducido por muchas cosas que nos pueden terminar apartando de la palabra y del deseo de vivir conforme al Señor. Amén. Nuestro corazón tiene unas inclinaciones, ¿sí? Loquísimas. O sea, no hablemos, porque cada uno tiene sus inclinaciones diferentes. Amén. Y lo que le podemos pedir es, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, procurar, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que mi corazón se incline hacia ti, se rinda hacia ti, voluntariamente. Claro que es necesario manifestar nuestro deseo voluntario. Por eso es que dice, dame, hijo mío, tú. Anoche a un joven le decía eso, ya es hora de que tú le entregues tu corazón a Dios, voluntariamente. Señor, te entrego mi vida. Y ahí el Señor va a ayudar para que tu corazón se incline por las cosas de Él. Esa inclinación hay que ayudarla. Cuando se habla de inclinación, significa ejercer un peso que ayude a que algo se dirija en cierta dirección. ¿Estoy haciendo entender? Amén. O sea, si yo me quiero inclinar hacia allá, tengo que ejercer un peso que me incline hacia allá. ¿Estamos? Entonces yo le recomiendo a usted, comience a meterle a su corazón un peso que lo incline hacia las cosas de Dios. Involúcrese en las cosas del Señor. Sí, a los jóvenes, yo ayer le decía al joven, métete más, métete en el servicio más, y métete con la gente de la iglesia,
Relaciónate con tus hermanos. Vincúlate. Vincúlate a tus autoridades. Aquí hay gente que está muy distante del pastor. Y yo con todo el respeto les voy a decir, tal vez no les guste, pero pues trata de dar la enseñanza. Aquí en la iglesia no hay nadie que a usted aquí hablando de nosotros como seres humanos, amén, no hay nadie que a usted lo pueda vincular tanto a Dios como su pastor. ¿Sí? No hay nadie. ¿Por qué? Porque entre otras cosas uno tiene la delegación, uno vela, uno ejerce responsabilidad. Por eso es que cuando usted viene a pedir una consejería, usted se da cuenta que todas las consejerías que se le dan están dentro del marco referencial de la vida de fe. Yo nunca, perdóname, pero no le puedo dar un consejo que a usted, no le puedo dar un consejo que a usted lo ponga en riesgo, altere su condición espiritual. A mí me ha tocado decir a la gente, bueno, mira, no importa que haya sufras pérdidas, pero desde que no pierdas tu condición espiritual. Porque el peso que debemos nosotros procurar tener en nuestra vida es aquel que nos inclina hacia las cosas del Señor. Amén. Hace un poco le decía a una persona, mira, ya no te relaciones con ese tipo de gente. No es porque te lo prohíba, no es porque sea pecado, sino porque mientras tú estés recibiendo esa influencia, tú te vas a inclinar por eso. No te vas a inclinar hacia el Señor, no te vas a inclinar en tu corazón a los testimonios del Señor, no lo vas a hacer. ¿Sí? Te comienzan a llamar la atención cosas que te alejan, cosas que te apartan, que entre otras cosas ahorita dice qué tipo de cosas son, ¿no? Para que usted tenga el criterio claro. Dice, inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la... Mire, todo lo que pueda desviar nuestro corazón del Señor y de los testimonios del Señor tienen una presentación, que son pensamientos o inclinaciones, influencias, atracciones avariciosas. ¿Y qué es avaricioso? ¿Qué es lo que es avaricioso? Avaricioso es aquello que satisface nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra vanidad. Y eso no es bueno delante de Dios. Y por eso dice, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Amén. Sí, ahí está, mejor dicho, más claro. No canta un gallo, hermano. La avaricia es eso no es más sino por eso si usted quiere inclinarse, aparte sus ojos. Aparte sus ojos de lo que para usted resulta atractivo y que es vanidad y que representa vanidad en su vida. Usted identifique, si a usted le llama la atención eso, mi hermano, si a usted le llama la atención, usted dice, no, yo quiero ser profesional, quiero que me diga, porque usted es vanidoso, con el respeto debido. Amén. Es porque usted es un vanidoso. Si usted quiere, yo quiero plata, usted es vanidoso. Y si usted es vanidoso, hermano, no se va a inclinar por las cosas de Dios. Y le voy a decir, como Dios lo ama y es celoso, dice a usted, no le voy a dar ni nada, hijo. Algunos dirán, ¿y por qué es que a mí el Señor no me prospera? Porque si así sin prosperidad, qué duro que eso es para hacerle caso al Señor. Imagínate con prosperidad, imagínate con fama, por Dios, no te volvemos a ver. Te pierdes, te condenas, te vas al infierno tú solito. Eso es lo que te debe preocupar, porque un día toda esa vanidad que tú anhelas, un día se va a acabar, te vas a morir. Amén. Sí. Aún hasta los más importantes personajes de la historia los han enterrado de la misma manera que lo van a enterrar a usted. Así lo embalsamen. Va a ser un muerto que no sirve para nada. Allá en el colegio de mi hija hay una muerta embalsamada. Todo el tiempo, sin hacer nada. Ahí se la pasa esa monja. ¿Sí me entienden? Le echan a cada rato, le echan pintura porque se pudre y se pudre. Ya le quitaron la cara. Ahora solamente el cuerpo de la monja esa es de aquí para abajo. La cara ya es una careta.
Entonces a usted le van a embalsamar un día y mire una momia de esas egipcias. Doctor, ingeniero, ingeniero. Así va a quedar. A esos faraones egipcios los embalsamaban por eso. A ver si es deseable una momia de esas. Que se le aparezca a usted en la casa una momia de esas. ¿Sí? Despójese de la vanidad. Renuncie a ella. Hermano, renuncie a la vanidad. ¿Estamos? Porque lo aparta. Inclusive le voy a decir una cosa. Renuncia a la vanidad para que pueda más bien disfrutar de lo que es vano. Porque cuando usted es vanidoso, la vanidad siempre le va a generar insatisfacción. Entonces ni el trabajo, ni la plata que tiene, ni la profesión que tiene, ni el reconocimiento que tiene le va a ser suficiente. Y por estar pensando en más no disfruta lo que tiene. ¿Sí me entiende? En cambio, el que no es vanidoso, con esas vanidades, que a la final son, cambiémosle las vanidades por el término añadiduras, anda feliz y las anda disfrutando. Por eso es que hay gente que gana un mínimo. ¿Y cómo anda? Feliz. Hay gente que anda en bicicleta. Yo un día salí en bicicleta cuando estaba saliendo en bicicleta. Les cuento un testimonio. ¿Sí me entienden? Salí en bicicleta y yo puedo, mi bicicleta es de esas baratas, pero pues no es tan barata. O sea, sí, no es tan gran cosa. El hecho es que cuando uno anda en la goma y en la vanidad, pasaba uno de bicicleta más fina, y uno decía, yo quiero esa. Y de repente nos pasó uno en una lechera. Pero iba tan contento el tipo, o sea, pero tan feliz, disfrutando tanto su ruta. Y me quedé, dije, no es necesario ninguna otra bicicleta para disfrutar. La que tengo está bien. Ahí se me quitó, dije, yo a la pastora le voy a decir, y es tan malo que ahora esa misma bicicleta que un día la quería cambiar por otra, la gran cosa, la tengo allá tirada en el parqueadero. Eso que hoy tanto anhelas, que es vanidad, mañana lo vas a tener por allá tirado. O usted se acuerda del título, que le puse el marco más fino. Usted después ya pasa por el título y lo desempolva. Me dice, yo voy a marcar mi título con madera de pino. Le voy a poner no le voy a poner vidrio, le voy a poner diamante, así me entiende, y filos de oro a mi título. Y después ni lo desempolva. Amén. Ahí dije, no, que voy a estar comprando otra bicicleta. Algo más. Me di cuenta que ya compré una muy cara, dije la verdad, para tenerla ya tirada. Así es. Entonces, más bien es, aparta mis ojos. Cierre sus ojos. Si hay algo que le esté llamando la atención del mundo, cierre esa ventana. Si hay un amigo que lo está proponiendo la vanidad del mundo, apártese un poquito y concéntrese. ¿Para qué? Usted sea, acá dice así, y avívame en tu camino, para que usted sea avivado. ¿Qué significa ser avivado? Para que usted sea fortalecido en su fe, fortalecido en su relación con Dios, para que esté entusiasmado por las cosas, animado en las cosas del Señor, y usted pueda seguir la senda que no solamente le va a llenar de bendición aquí en la tierra, sino que lo lleva a la vida eterna. Vamos a orar.